A ver, María Mercedes, con relación a esta tarea que tenía la Asamblea Nacional de incrementar las penas producto de la respuesta del pueblo ecuatoriano en la consulta popular, el presidente Noboa emitió un comunicado muy fuerte en el que los usaba de muy blandos, de ser muy blandos con los criminales, de no acatar la decisión del pueblo y ponía como ejemplo algunos casos en los que, por ejemplo, en delincuencia organizada se pedían penas que pasaban los 20 años, mientras que en la Asamblea se proponía que fueran hasta los 13. ¿Qué pasó al fin? Bueno, le cuento de eso que siempre hubo la intención de parte de la Asamblea, y quiero decirlo como institución, de acoger, por supuesto, las preguntas de la consulta popular. Entendamos una cosa, que nosotros antes de la consulta popular ya dentro de la Asamblea estábamos tramitando justamente el incremento de penas y la modificación en algunos de los artículos del Código Integral Penal. Una vez que se dio paso a la consulta popular y el pueblo se ha pronunciado en su gran mayoría a favor del aumento de las penas, pues lo que correspondía y lo que se ha realizado es darle paso. El Ejecutivo mandó un documento en el que y nosotros se conformó una comisión especial multipartidista, incluidas las personas del mismo gobierno, para que puedan darle trámite más ágil, más rápido al proceso de la consulta popular. Ahora, lo que tenemos que entender es que todos estamos absolutamente de acuerdo que es importante como método disuasivo el incremento de penas, pero tienen que tener una concordancia. Pongo un ejemplo, el delito más grave que existe, ¿no es cierto?, en nuestro código es el genocidio, y después del genocidio viene el asesinato. Entonces, le pongo un ejemplo, el portar un arma tenía una pena más grave que el asesinato. Entonces tienen que ir en concordancia, y lo único que la Asamblea estaba haciendo era estipulando en base a los mismos tiempos que había establecido el Ejecutivo, pero dosificando en ese sentido. O sea, nosotros no podíamos darle una pena superior a una persona que porta un arma, superior a un asesinato, porque ¿qué es lo que le estamos Pero diciendo? hay otros casos, María Mercedes, por ejemplo, Ajá. el tema de la trata de personas, que es un delito transnacional que golpea mucho a sociedades como la nuestra y que apenas ha incrementado en 3 años. De Eh, 16 subió a 19. Le comento lo siguiente, la comisión lo que hizo es invitar a participar dentro de la comisión a expertos penales, y uno de esos expertos es la Fiscalía. La señora fiscal general estuvo y fue ella quien explicó, ¿no es cierto?, cierta dosificación de las penas. Entonces lo que se hizo es acoger el texto textual tal cual como llegó del Ejecutivo. La Asamblea quería hacer un ejercicio mejor, invitando expertos en el tema, expertos académicos y gente experto penal, tanto en ejercicio privado como en ejercicio público. Por eso les comento, es importante que sepan que estuvo fiscalía, estuvo jueces, estuvieron abogados penales, estuvieron personas desde la docencia académica, porque hay una teoría penal que es importante aplicarla, porque tenemos que entender que, si bien es cierto que por un lado el aumento de penas lo vamos a tomar como una medida disuasiva, en el mundo no existe una data, una información comprobada y estadística de que eso necesariamente implica una reducción del delito. O sea, no es que porque existen más penas se reduce el delito. Sin embargo, eso es lo que se pronunció la gran mayoría de la población, y se ha acogido absolutamente textual como ha llegado desde el Ejecutivo. Ha habido otros casos, sin embargo, en que han sido mucho más contundentes, como el caso del secuestro extorsivo, donde en ese caso sí, se pasa de 13 a 16 años, que era inicialmente de 26 a 30. Eh, es en base a estas recomendaciones de expertos que han tenido diferentes criterios para el incremento de penas en determinados tipos de delitos. Por supuesto que sí, y además también sobre la estadística del tipo de delitos que es lo que nos están azotando. Entonces creo que es importante que la gente entienda que en base a un estudio y saber cuáles son los delitos que más que nos están permanentemente complicando más la situación en el país, se ha determinado y se ha avanzado con eso. Quiero que la ciudadanía esté tranquila y que entienda un poco que estamos en una etapa electoral,
y por supuesto al presidente por el momento no en tener un contrincante, ¿no es cierto? A veces el contrincante se vuelve la Asamblea. Cuando la intención siempre ha sido desde la Asamblea trabajar de manera conjunta, y creo que lo hemos demostrado porque independientemente de la postura política, quiero que la ciudadanía sepa que las 5 iniciativas legislativas que ha mandado de económicas urgentes del presidente se aprobaron por mayoría en la Asamblea, incluso algunas por unanimidad y la mayoría superiores a votos de 100 personas. Entonces, creo que sí es importante que la narrativa, entendemos, ¿no es cierto?, que también es una forma de presionar el avance de ciertos temas en la Asamblea, pero creo que es importante que la gente nos entienda que todos dentro de la Asamblea estamos absolutamente comprometidos en apoyar y más aún los ejes de seguridad, que creo que es lo que nos está asustando a todos. Bueno, Mercedes, pero es que más allá de los intereses políticos que pueda tener el presidente, la Asamblea también como que colabora. Porque, a ver, entre tanto problema y se ponen a decretar a Santo Domingo como capital de la carne, luego a tratar esta ley que pretende prohibir que se hacen pollitos en la calle. Es decir, bueno, por Edinson, otro le lado, comento, déjeme digan, defendernos. por supuesto, Creo que es importante. A ver, en el caso de lo de declarar a Santo Domingo a la carne, fue una iniciativa de una asambleísta del gobierno, una asambleísta de Santo pero es que Domingo no del de importa ADN. de dónde venga. No, lo que explico es lo siguiente. ¿Por qué se lo quería declarar de esa manera? Porque de una u otra manera eso permite cierto nivel de reconocimiento sobre la actividad productiva que tiene un cantón. Eso creo que sí es importante. Yo creo que va más allá solamente de la declaración, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo creo que fue ese en el sentido en el que fue. Y por ejemplo, en el caso de la ley esa que todos hemos visto con sorpresa, de la ley de los animales no humanos, esa no es una ley y una propuesta desde la Asamblea. Tenemos que entender que hay un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo por un pronunciamiento de la Corte, y la Defensoría del Pueblo lo que hizo es acoger una ley elaborada fundamentalmente por grupos extremos animalistas y que ha llegado a la Asamblea y que nosotros tenemos obligación de tratarla. Eso no quiere decir en lo absoluto que estemos de acuerdo y que vaya a pasar este tipo de artículos, porque no estaríamos en acuerdo nunca siempre estamos conscientes de que hay que respetar la vida, pero la primera vida que hay que respetar es la del ser humano. Entonces, en el caso del alimento, nosotros entendemos que tenemos que tratarlo con la menor crueldad posible, pero el alimento es indispensable y con un país en donde la desnutrición es tan grave, nosotros no vamos a encarecer el proceso de la producción de alimentos y de proteína animal. Bueno, el juicio a Wilma Terán, después de todo, va. Sí, así es. Dentro de la Comisión de Fiscalización, como todos han visto un poco, eh, se trató de no darle paso al juicio de Wilman Terán y de Maribel Barreno, el juicio de el otro consejero que incluso ya se le sentenció salió sentenciado el día de antes de ayer. El Wilman Terán, la Comisión de Fiscalización, no dio, o sea, emitió un informe en el que no sugería el archivo del juicio. Sin embargo, el Pleno se ha pronunciado mayoritariamente en que el juicio continúe, y es más, está ya citado para este próximo día martes. ¿Cómo va a votar usted? Por supuesto, por la censura. Yo creo que en este caso no estoy prevaricando ni estoy adelantando un criterio, pero los señores están procesados tienen un proceso judicial abierto, están con causas abiertas dentro de la justicia del país, y obviamente esto va atado a la parte política. O sea, nosotros en lo absoluto, y creo que las pruebas que se han presentado y todo lo que ha sucedido durante la comparecencia en la Comisión de Fiscalización, lo que procede es la censura, por supuesto. Y en los juicios de las ministras de gobierno, tenemos ahí el caso de la señora Valencia y de la ministra de Relaciones Exteriores también. Realmente ahí sí no le puedo decir porque recién, como ustedes saben,
habían unos juicios anteriores y recién están abocando conocimiento, todavía no nos han hecho llegar la información y la documentación. Deberíamos revisar cómo está la situación en cada uno de estos casos y en base a eso nos pronunciaremos. No quiero adelantar criterio ni decir ni a favor ni en contra, porque sí creo que es importante ser absolutamente serios y poder dar un pronunciamiento en base a las pruebas que se presenten, tanto de cargo como de descargo. Pero bueno, María Mercedes, son hechos públicos y conocidos. Por ejemplo, una de las razones en el caso de la señora Sommerfeld es el asalto a la Embajada de México, y eso lo conocemos todos. Bueno, yo creo que ahí hay que ser muy prudentes en la mirada, porque si lo vemos estrictamente como un problema internacional, ¿no es cierto? Estaríamos absolutamente en desacuerdo. Las leyes a las que nosotros y a los tratados a los que nosotros estamos suscritos como país nos, nos llevan y nos conllevan a tener que respetar la, las embajadas. Las embajadas tenemos que entender que son el territorio del otro país dentro del que le recibe. O sea, en este caso, la Embajada de México, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de cualquiera de los otros países es el territorio de ese país dentro del nuestro. Entonces, hay una inviolabilidad y a los son tratados a los que nosotros nos hemos acogido. Pero por el otro lado, teníamos la posibilidad de que una vez más una persona que estaba requerida por la justicia no salga del país y no rinda las cuentas necesarias con la justicia del Ecuador. Entonces, por eso me refiero que hay que ser muy prudentes, porque sí creo que es necesario que se aporte mayor cantidad de información y mayor cantidad de pruebas, porque tendríamos que saber si realmente el señor y si pueden demostrar que el señor Glass estaba a punto de escapar de la embajada o no. O sea, también son ciertas cosas que nos pueden permitir inclinar la balanza para un lado o para el otro. Si lo hablamos estrictamente como en la parte internacional, pues por supuesto que tendría que ser censurada porque las embajadas son inviolables, así como nuestras embajadas en los otros países, sino ni siquiera en la guerra se ha visto ese tipo de situaciones, excepto en momentos sumamente violencia, no sé, salida de lo normal. Entonces, creo que hay que ser muy prudente y por eso prefiero no pronunciarme hasta no conocer absolutamente todos los elementos que existan para poder dar un pronunciamiento en ese sentido. Además, quiero agradecerle su tiempo. Que pase un excelente día. Le agradezco muchísimo, siempre es un gusto estar conversando con ustedes.